Buenos días de nuevo, por favor, si pueden ir regresando a sus asientos para dar inicio a la segunda parte de la mañana. Muchas gracias. Como tercer punto y para cerrar este espacio, damos paso al panel Sector Privado y Transparencia a cargo de Andrés Hernández y Rebeca Paredes. Este va a ser moderado por Javier Cuenca y que es del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos. Por favor, si todos pueden de una vez pasar. Andrés es experto en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Posee un diploma internacional del Instituto de Estudios Políticos de París. Es magíster en Acción Política y Participación Ciudadana por la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Francisco de Vitoria y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Fue parte del equipo de la Secretaría de Transparencia Internacional en Berlín. Contribuyó como coordinador regional para las Américas en iniciativas de lucha contra la corrupción en la región. Ha elaborado varios documentos sobre transparencia y lucha contra la corrupción. Fue docente de la Universidad Externado de Colombia en el análisis de la corrupción desde una perspectiva internacional. Actualmente es director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Rebeca es economista por la FES, Acatlán, Universidad Autónoma de México. Trabajó para la firma Ernst & Young con un enfoque de investigación de fraudes y servicios anticorrupción. Trabajó también el área de asociaciones público-privadas del ISPE. Actualmente es investigadora en el equipo del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias. Bienvenidos. 10 minutos para abrir cada uno. 10 minutos para abrir cada uno y después preguntas. Y aquí les indicamos la hora. Muy bien, muy buenas tardes. Entonces vamos a empezar esta mesa con un actor fundamental en el análisis que estamos llevando en este día y medio, que tiene que ver con el sector privado y más aún en un contexto, como hemos visto desde el principio, que el actor iniciativa privada en un contexto en el que, por ejemplo, Odebrecht ha terminado mostrándonos los caminos que no hay que siempre seguir en el vínculo entre la iniciativa privada y el Estado. Así que empezamos por... muy bien, tenemos entonces... Hola, buenos días. A nombre del Instituto Mexicano para la Competitividad, les doy las gracias por estar aquí presentes, también al comité organizador y a las personas con las que hoy tengo el honor de compartir panel. Bien, la parte que a mí me toca abordar es un poco más acerca de cómo la sociedad civil puede tener una influencia en la parte de la corrupción privada, ¿no? Y les voy a platicar un poquito de lo que hemos hecho en INCO. Entonces, para hablar de corrupción privada, que también se le suele llamar corrupción en las empresas o corrupción corporativa, el primer mensaje que nos tiene que quedar bien claro es este que tengo aquí atrás, que es que las empresas también son parte de la corrupción, ¿no? Entendido esto, una vez adoptada esta idea, debemos de partir para que las soluciones que planteemos y cada uno de los estudios que analizamos también cubran o alcancen a dimensionar que las empresas también son parte de la corrupción. Entonces, el INCO, durante sus investigaciones y diferentes trabajos, ha hecho varias cosas que han logrado que también se pueda mejorar esta parte de corrupción privada. Una de ellas es mejorando los procesos de compras públicas. Les quiero platicar el mejor ejemplo que tenemos, que es el índice de riesgos de corrupción,
que se utilizó la metodología Big Data para poder analizar 700,000 procedimientos de contrataciones públicas a nivel federal. Esta representa las compras públicas entre el año 2012 y el año 2017. Es aproximadamente el 10% de todo el gasto público de cada uno de esos años. O sea, es una cantidad enorme de los procesos de contrataciones públicas. Este índice de riesgos de corrupción nos ayudó a encontrar una serie de hallazgos, tanto de potenciales malas prácticas, tanto de desviaciones, ineficiencias, etcétera, y en su inicio estaba planteado para poder rankear a las instituciones compradoras, ¿no? Para rankear a instituciones, pero durante el análisis también nos dimos cuenta de que existían potenciales malas prácticas en donde las empresas participaban. Les voy a mencionar únicamente uno, que lo titulamos el cambio de compadres. Esta gráfica que tenemos acá atrás representa el monto adjudicado a las 10 principales empresas proveedoras entre el año 2012 y 2016. Primero que nada veamos la línea azul, donde empieza allá en el 2012. Tiene un 43%, esto quiere decir que 100 empresas concentraban el 43% del total del monto adjudicado. Pero ¿qué pasa para el 2013? Vemos que hay una caída abrupta y pasan del 43 al 25%. Ustedes me dirán, ¿qué pasó ahí? Resulta que en México cada 6 años tenemos elecciones presidenciales. El 1 de diciembre del 2012 hay un cambio en la presidencia, pero no solamente entró un nuevo presidente, sino que también entró un nuevo partido político a cargo del Ejecutivo, ¿no? Un nuevo liderazgo. Entonces, por eso le llamamos el cambio de compadres, porque las empresas que eran favoritas en el sexenio anterior, con el cambio de sexenio se demostró que cambiaron, se volvieron otras. Entonces, ahora pongamos atención al rojo, al punto rojo, que en 2012 únicamente concentraban 16%, después de 4 años, o sea, en el 2016, ahora tienen el 51% del monto dedicado a las compras, ¿no? O sea, vemos este contrastante cambio de que aquí hay una serie de empresas favoritas y el paso siguiente sería investigar pues, quiénes son esas favoritas. Otra de las maneras en las que INCO ha impulsado esta integridad corporativa es vigilando las grandes obras de infraestructura. Nuevamente vemos un binomio de alto riesgo en todas las interacciones que las empresas tienen con el gobierno. Entonces, INCO desarrolló una metodología para poder analizar las grandes obras de infraestructura. En este caso se han analizado 2, que es un tren interurbano que se está construyendo de la Ciudad de México a la capital de una ciudad muy cercana también a la metrópoli, y el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que como quizá ya lo sabrán, hay todo un escándalo alrededor de ello. Entonces, aplicar esa metodología para analizar proyectos de obra pública incluye, entre otras cosas, analizar la totalidad de los procesos de contratación, hacer solicitudes de información a los órganos correspondientes, sistematizar la información mediante variables que sean de alguna manera medibles y comparables, y, lo más importante, identificar los riesgos de corrupción en las distintas fases del proyecto, tanto en la precontratación como en la contratación y la postcontratación. Hacer todo este gran análisis nos permite además identificar grupos de empresas. ¿Quiénes son, por ejemplo, los que ganan más contratos? ¿Quiénes son los que siempre participan pero resulta que siempre pierden? ¿Quiénes reciben más adjudicaciones directas? ¿Quiénes no cumplieron con algún requisito de lo establecido en la licitación? ¿Quiénes siempre tienen adendas a sus contratos iniciales, tanto en montos como en tiempos, es decir, que de alguna manera u otra incumplen, entre otros grupos de empresas? Y es así como una vez que se identifican estos grupos de empresas con potenciales irregularidades, después se les hace un background check, que también se le conoce como due diligence o verificación de antecedentes reputacionales, en los cuales, con información que tenemos disponible, que puede ser a veces solamente la razón social, el domicilio fiscal,
lo metemos a internet y lo empezamos a buscar en diferentes fuentes de información abierta, como pueden ser fuentes gubernamentales, de las listas de sancionados, en la misma página de sancionados de las compras, o en las listas negras de ONGs, por ejemplo en Panama Papers, etcétera, o simplemente en buscadores generales como puede ser Google para ver qué noticias aparecen en algunas otras páginas de internet, verificar su dirección en Google Maps y también cotejar con sus actividades en redes sociales. Todo esto pues tiene un objetivo. El objetivo es tratar de identificar o tratar de encontrar irregularidades, ¿no? Malos antecedentes en estas empresas. Y las principales banderas rojas que llegamos a encontrar suelen ser irregularidades en los domicilios fiscales, ¿no? Que no coinciden, la dirección que ellos nos reportan con la realidad no coinciden, que de repente buscamos la dirección y o no aparece o aparece en una casa ordinaria o a mitad de un pueblo cuando te reportan que es una empresa de 250 o 500 personas. ¿Qué más? Empresas sin vida en internet o en redes sociales, o sea, no los encuentras en ningún lado. Buscas el nombre de la empresa y pues es como si no existiera. Y actualmente, pues, en el año en el que vivimos, alguien que no tiene actividad en internet, pues creo que parece alarmante. Sobre todo si es alguien que tiene relaciones comerciales con el gobierno. Otro red flag que encontramos es que viejos competidores de repente aparecen como nuevos, pero en realidad es porque se registran bajo otro consorcio, no porque realmente sean empresas nuevas. Un largo historial de adjudicaciones directas, es decir, pues empresas que a lo mejor en anteriores gobiernos fueron realmente favorecidas con una gran cantidad de adjudicaciones directas, y al momento de que ellos demuestran tener cierta experiencia, pues quizá la experiencia no fue ganada de una manera competitiva, sino más bien porque fueron favorecidos. Historial de convenios modificatorios, también ese es otro red flag importante, porque pues, si ya sabes que esta persona a seguido no cumple con las condiciones del contrato inicial y tiene que recurrir a convenios modificatorios, pues difícilmente, más bien eso tendría que considerarse para seguir sosteniendo alguna relación contractual con ellos, ¿no? Debería de tomarse en consideración. Y por último, pues ya una bandera roja más tangible, es que cuando sueles buscar a las empresas, de repente sale que pues ya ha estado involucrado en casos de corrupción, no solo en México, sino a veces también en otros países. Esta cuestión de los background checks debería de ser una buena práctica, no solo para los gobiernos, también para las empresas y en sí para toda persona que hace negocios, ¿no? Este tipo de investigaciones se debería de realizar antes de contratar a algún proveedor. Sin embargo, pues es una práctica que todavía no es adoptada, ¿no? Entonces no podemos estar exentos de que de repente por no googlear a una empresa no nos enteramos de que a lo mejor del otro lado del continente ya tenía una serie de escándalos de corrupción. Por último, y otra de las grandes aportes que pueden tener las ONGs es impulsar la cultura de la integridad en los negocios, ¿no? Hay una gran cantidad de actividades que las ONGs podemos realizar. Sin embargo, yo escogí 5 que son las que considero son las más relevantes. La primera de ellas es impulsar a las empresas a ser buenos ciudadanos corporativos. Es decir, pues llevar este mensaje de alguna manera a que también las empresas se sientan comprometidas a cumplirle a la ciudadanía. O sea, los ciudadanos también esperamos empresarios éticos, los ciudadanos también esperamos empresas que estén combatiendo la corrupción desde el interior. Y otro punto también es evaluar el estado actual. La información que hay disponible de las empresas a veces es bastante limitada. Muchas veces no sabemos quiénes son los directores, no sabemos quiénes son los socios ni los principales directivos a cargo. Entonces, en ese sentido, hay que evaluar también toda esa parte de qué tan transparentes son las empresas, qué tanto ellos publican sus idearios institucionales, sus valores, etc.
El tercer punto es transmitir y adaptar el conocimiento existente. En otros países el tema de cumplimiento, el tema de cultura de ética en los negocios, quizá ya sea un tema más avanzado. Aquí en América Latina lo que nos corresponde es que todos esos temas los debemos de aterrizar a nuestra realidad, ¿no? Todo ese conocimiento que ya existe debemos de ver cómo lo podemos tropicalizar y que le sirva a las empresas mexicanas, porque la heterogeneidad de cómo son las empresas en cada uno de nuestros países es muy distinta, pues, a la realidad de Europa o de Estados Unidos. O sea, la cuarta es alertar de irregularidades a las instituciones. Los anteriores proyectos que les comentaba de INCO, tanto el IRC como los proyectos en infraestructura, nos dejan hacer análisis tan profundos que quizá encuentras irregularidades o quizá encuentras a quién señalar, tanto en montos como en nombres. Sin embargo, pues nuestra función es únicamente de alertar. Nosotros todavía no, bueno, más bien no es nuestro objetivo ni investigar ni sancionar. Sin embargo, sí podemos levantar la mano y decir que hemos encontrado una cierta serie de irregularidades y en qué cosas para facilitar de alguna manera u otra la ejecución de los procesos judiciales. Y por último, y no menos importante, es también sumarnos a esta parte de introducir nuevas propuestas de ley, ¿no? Impulsar el hacer investigación, el hacer casos comparados, te puede vislumbrar y abrir mucho los ojos de quizá decir que pues sí, hay cosas en nuestra legislación que nos hacen falta, hay cosas en nuestra legislación que tenemos que subir al tema, y en eso las organizaciones de la sociedad civil también deben de tener pues una actitud muy activa y muy proactiva. Gracias. Muy buenos días. Nuevamente, gracias a Espacio Público y al Grupo Paro por esta invitación, y un gusto estar acá con todos ustedes. Quiero hablarles en los próximos minutos sobre la experiencia de una organización de sociedad civil, Transparencia por Colombia. Ya me voy a presentar, que en el contexto precisamente de querer involucrar al sector privado en la lucha contra la corrupción, ha podido generar algunas lecciones, algunos aprendizajes y algunas alertas que nos permiten en este momento pues plantear unas rutas, por un lado un poco críticas, por otro lado un poco provocadoras, pero que en suma deben avanzar hacia lograr un rol mucho más activo del sector empresarial en la lucha contra la corrupción. Muy brevemente, Transparencia por Colombia es una organización sin ánimo de lucro, una organización de sociedad civil creada hace 20 años, en un momento en el que Colombia estaba saliendo de una fase muy complicada de escándalos de corrupción asociados al financiamiento por parte del narcotráfico, a campañas presidenciales, y en ese momento un grupo de personas, un grupo de empresarios decidieron avanzar hacia constituir una iniciativa que desde la ciudadanía ayudara a posicionar mucho más el problema de lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo buscar a plantear soluciones a partir de análisis y a partir de información seria que nos permitiera avanzar en esta materia. Y 20 años después seguimos considerando, y como lo hemos discutido, lo hemos escuchado a lo largo de estos 2 días, que si bien el reto sigue siendo muy grande, hemos logrado avances importantes. Y creo que uno de ellos tiene que ver, como lo dije antes, con poder hablar hoy en día de manera mucho más directa sobre no la necesidad de que el sector privado se involucre en esta tarea como si fuera un actor invitado reciente, sino como un sector que pues, es imprescindible y sobre el cual hemos tenido un desarrollo importante en los últimos años. ¿Y a qué me refiero con esto? Si comprendemos el tema de corrupción no necesariamente como un ámbito que tiene que ser seguido, investigado, castigado a la luz de los delitos tipificados penalmente, disciplinariamente o en materia fiscal, sino que también tratamos de tener una visión un poco más amplia respecto a esa corrupción gris que se llama algunas veces, es decir, aquellos que no necesariamente está tipificado
identificado, pero que sí está generando condiciones para que las prácticas de corrupción se generen. Por lo tanto, hay un ámbito en el cual podemos trabajar de manera, creemos nosotros, bastante activa, que nos lleva, por supuesto, a poder tener un diálogo mucho más directo, mucho más franco, pero que por supuesto nos permita llegar primero a identificar cuáles son las problemáticas de fondo y segundo a trazar acciones al respecto. Y 20 años después de haber arrancado esta tarea, para nosotros en Transparencia por Colombia es muy importante decirlo directamente. No nos interesan los pactos, no nos interesan los saludos a la bandera, no nos interesan los compromisos de ética ni en el sector privado ni en el sector público en general. Lo que nos interesan son acciones muy concretas, precisamente, que nos ayuden a destrabar, a desarticular esas prácticas que favorecen esos escenarios de corrupción y que por supuesto pues tendrán que ser investigadas posteriormente por autoridades competentes. Pero si no logramos llegar a esto, que es un ámbito un poco complejo de entender, nos vamos a quedar cortos en esta tarea. Y cuando hablamos entonces de nuevo del sector privado, a lo largo de estos 20 años arrancamos planteando la importancia de la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción. Y este es un concepto pues bastante desarrollado en el mundo de la anticorrupción. Unos años después se incorpora este concepto de la responsabilidad social corporativa y pareciera que hay un paso en tratar de incorporar no solamente temas de ética y relaciones digamos más transparentes con las comunidades, sino que en general se empieza a ver una reflexión un poco más profunda sobre la participación del sector privado en esta temática. Pero hoy en día realmente consideramos que este debe ser un tema que está en el corazón de la sostenibilidad de las empresas. Y si no se ve desde ahí, muy difícilmente vamos a poder avanzar en soluciones efectivas. Creo que la presentación que tuvimos en el panel anterior es muy eficiente en ese sentido. Si realmente nos quedamos con los checklists, con los códigos, con el listado de buenas prácticas y buenas intenciones, no vamos a llegar a transformar y a lograr un rol del sector empresarial muchísimo más activo. Y esto tiene que ver con algo que también se ha dicho a lo largo de estos 2 días, y es que por un lado, por supuesto, el sector privado es víctima de la corrupción, y creo que los indicadores y las estadísticas alrededor de esto son bastante dicientes. Nuevamente traigo aquí esta imagen del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, que luego de varios años ha puesto por primera vez la corrupción como el factor más problemático de hacer negocios, incluso por encima de impuestos o la burocracia estatal. Pero tenemos que reconocer también que en los últimos años el sector privado viene haciendo parte, lastimosamente, no todo el sector privado, pero alguna proporción del mismo, de estas prácticas de corrupción, y hoy en día pareciera que esa frontera entre cuáles son los actores corruptos no es tan clara plantearla como que son allá los funcionarios del Estado o son allá los funcionarios de una empresa privada, sino que en general hay una especie de mezcla un poco complicada para saber quiénes son los responsables de estos temas. Pero nos preocupa que en los datos, por ejemplo, este es del Barómetro Global de la Corrupción del 2016 de Transparencia Internacional, para el caso de Colombia, los empresarios vienen crecientemente siendo identificados por la ciudadanía como parte de la corrupción. Entonces, en suma, no solamente los vemos como víctimas, sino como parte. Y esto, por lo tanto, tiene unas implicaciones importantes. Haciendo un zoom un poquito más específico en Colombia, en una encuesta que venimos haciendo desde hace varios años en Transparencia por Colombia con la Universidad Externada de Colombia, desde el 2008 no hemos logrado identificar un porcentaje menor al 91% respecto a los empresarios que dicen que se percibe que los sobornos son necesarios dentro del entorno de negocios. Y esto es una cifra bastante impactante y por mucho tiempo, como lo dije antes, hemos tratado de ser críticos frente a esto, pero por alguna razón no logramos reducir este tipo de indicador. Si tenemos, por lo tanto, ese problema en el cual el sector privado en gran medida está siendo visto como parte de la corrupción, ¿cuáles son las posibles salidas frente a esto? Esta misma encuesta nos dice, por un lado, que el 65% de los empresarios considera importante implementar prácticas y fortalecer los sistemas de integridad corporativa, y el 47% priorizan dentro de su planeación estratégica acciones contra el soborno. Es decir, a pesar de que hay un grupo de todas formas crítico de empresarios que podrían estar planteando todavía prácticas no consistentes y profundas de lucha contra la corrupción,
sí hay de todas formas una opinión, una convicción creciente de que esto es una necesidad y que hay que transformarla en aspectos concretos. Y una segunda forma de poder avanzar en esto tiene que ver con, como lo dije antes, avanzar en el cambio en la cultura organizacional, donde la ética esté inmersa en el modelo de gestión y por lo tanto sea asumido en el corazón de la sostenibilidad empresarial. Es decir, este no es un tema accesorio, es un tema que realmente permite la viabilidad de las empresas. Y en ese sentido, desde el año pasado venimos trabajando en Transparencia por Colombia en algo que nos parece muy importante, y es sentarnos en un espacio de confianza y de diálogo con empresas que son aliadas de Transparencia por Colombia, realmente identificar dónde están las problemáticas de corrupción y qué podemos hacer frente a ellas, dónde están esas problemáticas que están afectando hoy en día al sector empresarial y la forma de hacer negocios. Y nos propusimos, por lo tanto, en este compromiso empresarial anticorrupción, profundizar en el análisis de la corrupción que afecta hoy al sector empresarial, pero en 3 ámbitos que son para nosotros fundamentales y que no podemos desconocer por darle mayor énfasis al uno o al otro. Y es, primero, en el ámbito interno, segundo, en el entorno de los negocios, y tercero, en el relacionamiento con el ámbito público. Y esto es muy importante de nuevo porque no podemos ver hoy en día al sector privado de manera aislada en la construcción de lo público y en la defensa de lo público en nuestros países. Y en el marco de este compromiso empresarial anticorrupción nos pusimos 5 líneas de acción. Una sobre poder fortalecer el conocimiento precisamente alrededor de cuáles son esas problemáticas que afectan al sector privado y cómo identificamos buenas pero también malas prácticas de lo que no esté funcionando al tratar de prevenir o sancionar riesgos o actos de corrupción en el sector empresarial. Nos propusimos fortalecer también las cadenas de valor, pequeñas y medianas empresas, avanzar en el concepto de responsabilidad política empresarial en el financiamiento de campañas por parte del sector privado en Colombia, que es un mecanismo legal, avanzar también en transparencia en contratación pública y sobre todo un tema de reposicionamiento del valor de hacer empresa de manera transparente. Quiero hacer un zoom para ir terminando en que hemos avanzado específicamente en algo que para Transparencia por Colombia es muy importante. Sabemos que las grandes empresas posiblemente tienen los recursos, las capacidades para poder financiar, sostener programas de compliance que puedan ser efectivos en muchos casos o en otros por lo menos que permitan cumplir con ciertos ámbitos de la legislación, pero nos preocupa mucho ese ámbito del sector empresarial, de pequeñas y medianas iniciativas empresariales que están en el día a día mucho más expuestas a situaciones de corrupción. Y lo que hicimos en el marco de este compromiso empresarial es que invitamos a empresas que hacen parte de la cadena de valor de estas, en muchos casos incluso multilatinas, y con ellos abrimos un espacio de diálogo muy interesante. Para nuestra sorpresa, muy rápidamente las pequeñas y medianas empresas logran identificar la corrupción como una gran problemática y están muy dispuestas a poder avanzar en su lucha y en su prevención. ¿Y en qué ámbitos? Aquí les traigo muy rápidamente un balance un poco de esto que hemos estado discutiendo con un grupo importante de pequeñas y medianas empresas, además de la experiencia que tenemos en Transparencia por Colombia en este ámbito. El tema de contratación pública, por supuesto, es fundamental, hay muchísima sensibilidad, se siguen identificando en gran parte una gran cantidad de obstáculos y de procesos que impiden que las pequeñas y medianas empresas logren participar en procesos de contratación con el Estado. Hay un gran problema relacionado con sobornos, extorsión, prácticas irregulares en el acceso a trámites y licencias que de nuevo le impiden a las pequeñas y medianas empresas poder avanzar en un relacionamiento mucho más efectivo con un cliente que es ideal para ellas, que es el Estado. Hay problemáticas relacionadas en acceso a la justicia o un mayor control en ámbitos relacionados con su operación. Muchas veces cuando se denuncia no pasa absolutamente nada, se identifican pagos de sobornos o pagos irregulares alrededor de gestiones que tienen que hacerse con el ámbito judicial. Hay un gran temor a la denuncia, lo hemos hablado mucho en el ámbito de la ciudadanía, pero en el mismo sector privado y en este ámbito de pequeñas y medianas empresas, el temor a la represalia, a la pérdida del negocio, a las amenazas, es muy grande y hace que las pequeñas y medianas empresas pues estén en una situación de mucha vulnerabilidad, y esta situación se agrava en buena medida cuando se habla del nivel subnacional, donde la institucionalidad pública es más débil.
pero no tiene que ver únicamente en estas problemáticas con la relación entre las empresas y el Estado. También identificamos problemas bastante complejos dentro del mismo ámbito de competencia de las empresas. Fijación artificial de precios, pagos de sobornos para acceder a licitaciones públicas, en muchos casos cabildeo, lobby con autoridades públicas para acceder de manera más fácil a información privilegiada, alteración de balances financieros de manera fraudulenta para poder acceder también a negocios, empresas que siguen operando de manera mucho más barata, por decirlo de alguna manera, dentro de la ilegalidad, dentro de la informalidad, y lo cual impide que aquellas empresas que quieren hacer las cosas bien pues tengan una situación mucho más complicada. Y de todas formas, malas prácticas al interior de las empresas, temas como fraude, robo interno, bajo desarrollo de programas de cumplimiento en pequeñas y medianas empresas, entre otros aspectos. ¿Qué nos plantea todo esto? Y con esto ya termino mi intervención. Y es que es muy importante, así como de nuevo hemos puesto en el centro del debate y de la discusión al sector privado como parte del problema, también es muy importante poder conversar, hablar, por supuesto de manera sincera y de manera profunda con el sector privado para ver dónde podemos encontrar soluciones mucho más específicas que nos ayuden a trazar rutas de acción más efectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, Rebeca. Están recolectando ya algunas de las preguntas para nuestros panelistas. Yo solo quería anotar dos ideas como para ir provocando la discusión y la conversación, y que de alguna manera serán unas primeras preguntas para Rebeca y Javier. Perdón, Andrés, que creo que tiene una discusión muy profunda detrás, y es la naturaleza de la propia empresa privada, es decir, la idea de concebirse la empresa privada como un espacio privado propiamente, y lejos de esta estructura mayor de ciudadanía y de relación con el Estado. Nos mencionaba ya Rebeca estos esfuerzos de incluir la práctica empresarial como una práctica ciudadana, y creo que eso es un parteaguas interesante en la discusión. Probablemente el sentirse fuera de este espacio privado, fuera del trabajo público, tiene que ver con esta mala interpretación de lo que se delimita entre moralidad pública y moralidad privada. Y por lo tanto, en ese contexto, quería empezar preguntándoles a Andrés y a Rebeca por cómo ven esta posibilidad de ir mirando el control y la vigilancia social a las empresas, en tanto las empresas sean más transparentes, pero también algo que Andrés mencionaba y que es interesante, que es el control horizontal, y en cuanto se rompe ese espíritu de cuerpo, en donde la idea es que no solo haya el Estado mirando y castigando, vigilando y castigando, como diría Foucault, sino más bien teniendo un control mucho más horizontal. No sé qué les parecen estas primeras reflexiones para escucharlos, y ahí vamos a ver las respuestas. No sé quién quiere, Rebeca. Sí, más bien precisamente el introducir a las empresas al análisis de la corrupción también debe de derivar en varias cuestiones tanto de transparencia como de denuncia, como de vigilancia, ¿no? A lo interno de las empresas, una de las partes más fuertes es tener una línea de ética o una línea de denuncia para que cualquiera, no solamente los internos, puedan reportar algún tipo de comportamiento o malversación dentro de la empresa. Pero también después se debe de hacer el vínculo de poder llegar a las autoridades, ¿no? Cuando se amerite, que quizá no solamente el ilícito quede al interno de la empresa, sino que también se coopere con autoridades, que ese es un riesgo que difícilmente se da. Una investigación interna de una empresa difícilmente se va a convertir en un litigio real ya con un juez, ¿no? Porque las empresas, en cierta manera, lo frenan ahí, lo frenan al interno y no salen a lo externo. Todo este tipo de cosas también en la presentación anterior, como lo mencionaban, la protección al denunciante, los canales de denuncia, todo eso es una parte que se debe de fortalecer mucho para poder seguir avanzando en esta cuestión de vigilar y que
tanto las empresas como del mismo sector, como empresas de diferentes sectores, tanto los ciudadanos puedan reportar cualquier tipo de comportamiento corrupto. Yo plantearía un par de elementos a esta pregunta. Yo creo que por un lado el sector empresarial, por lo menos en Colombia y en una proporción importante, creo que viene siendo progresivamente consciente de que no es un actor aislado en la sociedad y que cada vez está más expuesto al escrutinio público, a la crítica no solamente del consumidor, sino en general pues de un entorno que puede ser favorable o puede ser muy adverso cuando se trata de incurrir en buenas o en malas prácticas en este tema de la corrupción. Y hoy lo estamos viendo, tenemos un debate muy fuerte en Colombia respecto a un grupo empresarial económico muy poderoso, socio de Odebrecht en unos proyectos de licitación pública, y la sanción social a la cual hemos estado refiriéndonos a lo largo del foro ha sido muy fuerte. Y yo creo que en este momento, como lo dije antes, las empresas cada vez son más expuestas, de nuevo, quieranlo o no, a ese escrutinio público, y en ese sentido pues me parece que la invitación y la forma más rápida de poder avanzar hacia la respuesta a ese escrutinio es con una convicción y con una apertura que realmente sea mucho más concreta y no solamente, como lo dije antes, a partir de actos como la firma de pactos o actos simbólicos que terminan siendo un saludo a la bandera. Lo otro que me parece muy importante, y también para el caso de Colombia, y ahí se refería en la discusión algo de esto, y es la importancia de los regímenes de acceso a la información pública en nuestros países. Y que recientemente el sector empresarial viene asumiendo unos roles que cada vez tienen más cercanía a esa función pública de alguna manera, tanto en los ámbitos, por ejemplo, de contratación pública, en financiamiento de campañas, de prestación de servicios públicos o cumplir con ciertas funciones públicas, y ahí creemos también que hay una oportunidad para invitar y fortalecer el rol del sector privado en la lucha contra la corrupción. Precisamente uno de los temas, y ya cierro con esto, una de las iniciativas que tenemos en Transparencia por Colombia desde hace varios años es una medición de transparencia empresarial que la hemos implementado prioritariamente con empresas prestadoras de servicios públicos, y en general salen bien calificadas en temas de gobierno corporativo, en cumplimiento de normas, pero cuando hablamos de temas de apertura, de rendición de cuentas, de acceso a la información y de control ciudadano, las empresas tienen unas calificaciones un poco más deficientes. Y esto lo hacemos desde un ejercicio de sociedad civil y les planteamos a las empresas un estándar que va más allá del cumplimiento de la ley, y donde vemos que, de nuevo, para no verlo desde el lado negativo, sentimos que hay una oportunidad de mejora que responde a su vez a un contexto cada vez más crítico y cada vez más demandante de la sociedad. Estamos distribuyendo las preguntas. Sí, hay una pregunta que es acerca de cómo ha avanzado el cumplimiento de las empresas involucradas en obra pública y qué tanto se ha medido su impacto. Muy importante. Hace 2 años en México la Ley de Responsabilidades Administrativas se incluyó por primera vez la figura de las personas morales, es decir, de las empresas dentro de estas normas. Ya se enlistaron una serie de acciones que las empresas en general en México deberían de estar cumpliendo, como son tener un código de ética, como son implementar acciones en contra del conflicto de interés, también en general acciones anticorrupción, establecer canales de denuncia, etcétera. Ese es como un panorama general, ¿no?, de todas las empresas. Y al momento de hacer contrataciones de obra pública, lo que se hace es hacer ciertas como cartas compromiso junto con el contrato, donde las empresas que contratan se comprometen a portarse de manera ética, no mencionan tal cual corrupción, no mencionan tal cual soborno, solamente en la generalidad de tener un cierto compromiso ético
y no hacer nada malo, por así decirlo. Ya eso es para las contrataciones públicas. Pero ya dando el salto a algo más riguroso, a alguna acción más enfocada en anticorrupción, realmente no hay algo muy concreto. En INCO también hemos promovido, por ejemplo, que a los contratos que se tiene con las empresas que participan en contrataciones públicas se les agregue cláusulas anticorrupción a los contratos, que realmente se haga firmar un compromiso concreto a no dar ni recibir sobornos, ni regalos, ni nada de ningún tipo. Acciones como ya más fuertes y frontales, que además sean lo suficientemente fuertes como para, en caso de que te encuentren algún tipo de soborno, se te puedan retirar esos contratos, se te pueda sancionar y se te pueda perseguir. O sea, ya acciones más concretas. Sin embargo, pues esto, como les digo, ha sido únicamente una recomendación. Hasta el momento, por parte del gobierno, no se ha llegado hasta ese punto y tampoco se ha llegado a la medición de un impacto real en este cambio en la ley de responsabilidades administrativas. Ya se sabe que las empresas deben de cumplir ciertas acciones, pero todavía no hay una entidad o alguna institución que ya está revisando quién sí cumple, quién no cumple, o yendo más allá en quienes están incumpliendo. Voy a tratar de ser rápido en la respuesta a estas preguntas. Una primera es cómo ha portado el sistema financiero en Colombia a la lucha contra la corrupción. Yo creo que el sistema financiero tiene que estar en el corazón de la lucha contra la corrupción. Hoy en día, y lo hablamos con varios bancos muy importantes en el país, por ejemplo, sobre su rol en materia de contratación pública, cuando financian grandes obras de infraestructura, qué tipo de estándares le están pidiendo a las empresas constructoras al momento de aprobar los créditos, cómo hacen control posterior cuando puede surgir alguna irregularidad. Pero en general lo que vemos es que si el sistema financiero puede proporcionar como parte incluso de sus obligaciones legales al mismo Estado alerta respecto a riesgos de corrupción, podríamos hacer mucho. Esto, por ejemplo, en materia de financiamiento de campañas es fundamental. En Colombia nuestra legislación obliga a que todas las campañas políticas tengan una cuenta bancaria y que todos los procedimientos estén desarrollados a través del sistema bancario. Y aquí los mismos bancos nos dicen, nosotros enviamos los reportes, pero si pudiéramos cruzar bases de datos e información, podríamos entregarle al Estado unas alertas mucho más oportunas. Al mismo tiempo, como lo dije, creo que puede trabajar mucho más con el sector financiero en aportar soluciones. Precisamente uno de los trabajos que hicimos con estas pequeñas y medianas empresas fueron con clientes de un banco muy importante en Colombia. Y creo que si vamos por ahí en profundizar la información con ese sector del sector financiero, vamos a avanzar mucho. El tema de compliance en Colombia, por otro lado, esto viene avanzando bastante como parte del proceso de acceso de Colombia a la OCDE desde hace un par de años y luego de ratificar la Convención contra el Soborno Transnacional, Colombia incorporó una ley de responsabilidad administrativa de las empresas. Por ahora no tenemos una ley de responsabilidad penal, pero hay un proyecto de ley en este momento sobre eso y seguramente va a suceder. Yo lo que siento es que en cierto ámbito empresarial en Colombia, el tema puede estar siendo un checklist en la medida en que en este momento lo que decidió la Superintendencia de Sociedades es que a partir de cierto monto de ingresos y utilidades de una empresa tiene que tener un programa de compliance. Ahí tenemos que trabajar mucho más en saber qué está pasando desde hace un par de años que se sacó esa normatividad y cómo está funcionando o no ese tema. De todas formas, en pequeñas y medianas empresas sí hay mucha vulnerabilidad. Lo de colisión para obtener precios de contratos en Colombia, sí, por supuesto no ha habido muchos casos sobre estos, pero lo que nos parece más complejo es que no se da exclusivamente en un ámbito de empresas, sino que usualmente está relacionado con aliados, digámoslo así, que hacen parte de la red de corrupción también en el sector público. Entonces es algo que en algunos casos el sector privado ha incurrido, pero no lo ha hecho sin hacer una apuesta, por decirlo de alguna manera, calculada.
se hace sabiendo que al otro lado hay un tomador de decisión que sabe que va a aceptar y no va a denunciar este esquema de acuerdo de precios, o en muchos casos, como lo llamamos nosotros, un carrusel de contrataciones, ¿no? Entonces las empresas se reparten las distintas licitaciones entre ellas, pero se hace en muchos casos también con la anuencia del sector público. Creo que esto es un último tema sobre indicadores. ¿A qué indicadores puede referirse en la reducción de casos de corrupción en Colombia con la presencia y acción de transparencia por Colombia? Yo creo que es difícil tomar el dato de número de casos, si hay más o hay menos, como si hay más o menor corrupción. Yo creo que más bien, en gran medida, lo que tenemos que seguir haciendo es permitir que esos casos de corrupción donde salgan a la luz pública. En Transparencia por Colombia venimos asesorando a denunciantes de presuntos actos de corrupción desde hace un año y hemos encontrado más de 260 casos en los que las personas quieren denunciar cosas, en gran medida muchos de ellos relacionados con información de corrupción realmente útil. Tenemos un gran problema también de protección de denunciantes, pero creo que el tema de los casos, la investigación y la denuncia alrededor de esto, incluso en el sector privado, es una de las piezas fundamentales de esta lucha. Muchas gracias, Andrés, por este esfuerzo de síntesis. Quiero compartir finalmente dos ideas que creo que han surgido del panel y propongo, por supuesto, hay muchas otras más, pero que creo que podrían ser novedosas y quiero proponérselas para las discusiones además de la mesa, y que tienen que ver con el agua del molino que está acá más cerca, que tiene que ver con la investigación. Lo primero es ver cómo también planteamos una línea de investigación que nos permita acompañar la reflexión que desde la empresa privada se está teniendo sobre el tema de corrupción o sobre su responsabilidad en ello. Creo que ahí es donde tenemos menos información y sería interesante empezar a comprender qué es lo que está pasando como punto principal respecto de la iniciativa privada. Y la segunda es ir proponiendo también una agenda de investigación sobre el tema de corrupción que nos dé luces a tener información que ya no sea de la Big Data o el gran número. Me parece que María Jaraquemada mencionaba en el panel de la mañana cómo las percepciones ya no nos alcanzan para poder comprender el fenómeno, y porque allí donde la corrupción se entiende más allá de como un delito, como una práctica compleja, probablemente necesitamos empezar a trabajar en estudios cualitativos de profundidad que nos permitan comprender el problema en específico y no solo tener el gran diagnóstico general que hasta este momento nos ha ayudado mucho, pero pareciera ser que empieza a ser insuficiente. Así que les propongo esas y muchas otras cosas más que probablemente ustedes han notado de las muy buenas presentaciones de Rebeca y Andrés sobre este tema que resulta fundamental. Muchas gracias, Rebeca, muchas gracias, Andrés, un aplauso para ellos y tenemos... ¿Se quedaron preguntas? ¿Podemos pasarles a la mesa del sector privado? Muchas gracias a Ricardo, Rebeca y Andrés. Ahora pasamos a las mesas de trabajo, sí, pero antes, por favor, van a ver en cada uno de sus puestos hay una evaluación. Les pedimos de favor la llenen antes de pasar a las mesas y nos la entreguen a las diferentes personas que estaban también retirando las preguntas. Gracias. Andrea.